Entonces, el manejo de tiempo real en las tareas, ¿sí? Tiene que ver, entonces, primero que todo, con el concepto de que el sistema operativo va a llamar tareas o a 6.250 veces por segundo, o a 1.250 veces por segundo, o a 50 veces por segundo. ¿Y qué ocurre en ese caso? Vamos a mirar las propiedades de esta tarea y vamos a activar todos los bloques. Entonces, cada que el sistema operativo llega el momento de llamar una tarea, esa tarea lo primero que hace es ejecutar todas las maniobras que hayan en el bloque de maniobras anteriores. Después ejecuta el estado que esté activo. Entonces miren lo que pasa. Si tenemos una máquina de estados con 40 estados y todos tienen muchas instrucciones, solamente aquel estado que está activo, o sea, está activo el estado 2 o el estado 3 o reposo, el estado que esté activo es el que ejecutará sus maniobras. Y entonces, si digamos en total hay en esos 40 estados hay 200 maniobras, ¿sí? En promedio hay 5 maniobras por estado. Entonces, mire que cada vez el sistema operativo no va a ejecutar sino 5 maniobras. O sea, todo el resto de software está estático, no está siendo revisado, está quieto, porque hay solo un estado que es el que es llamado. Entonces, cuando el sistema operativo llega a esta tarea de control, que llega cada 50 veces por segundo, ejecuta el bloque de maniobras anteriores, ejecuta el estado que esté activo y luego ejecuta el bloque de maniobras posteriores y regresa al sistema operativo para que él le dé turno a otra tarea. Como decíamos, nosotros podemos decir que una tarea puede trabajar, aquí miremos en propiedades de la tarea puede trabajar a 50 Hz o a 1250 Hz o a 6250 Hz, previo o posterior. ¿Qué importancia entre previo y posterior? Todo lo que sea previo se ejecuta antes que las tareas normales y lentas. Y posterior se ejecuta ya terminando el ciclo para empezar el siguiente ciclo de programa. Entonces ahí vemos. O le podemos decir que es veloz. En este manejo de tareas veloces hay que tener bastante cuidado con todo el tema de que como es una tarea preemptiva, hay que saber cómo utilizar los recursos para no crearle conflictos a las demás. Mientras las tareas colaborativas son muy seguras en su manejo. Entonces, aquí vemos ese concepto. Ahora, existen otros dos bloques, que es el bloque energiza. Todas las maniobras que pongamos en el bloque energiza son las que van a trabajar tan pronto como se energice el autómata. O sea, si el autómata estaba apagado y se energiza, trabaja todas las maniobras que hayamos puesto en el bloque energiza. Y lo que pongamos en bloque reinicio son maniobras que funcionarán o se ejecutarán cada que el autómata reinicie, bien sea porque le aplicaron una señal reset o porque estaba apagado y se prendió. Entonces, ahí tenemos los distintos bloques de maniobras y vemos cómo el sistema operativo trabaja y cómo en cada tarea del sistema operativo trabajan las secuencias. Entonces, vemos este concepto. Ahora, volviendo entonces, vamos a ver también un concepto importante. Aquí vemos en este diagrama de tiempo, observamos cómo un programa pasa de estado cada que ocurren transiciones, bien sea por tiempo o bien sea por entradas, ocurren transiciones de un estado a otro. E internamente hay una variable que es el contador de tiempo. Y cada tarea tiene su propio contador de tiempo. ¿Cómo así? Cuando vamos a mirar las tareas, ¿sí? Esta tarea, ¿sí? Si miramos las variables especiales, aquí vemos una variable especial que es el tiempo de la tarea. Ese contador de tiempo está incrementando todo el tiempo y cada que cambiemos de estado, se va a volver a reiniciar. Y cuando nosotros preguntamos por el tiempo de un estado, estamos preguntando es por esa variable. O sea, si preguntamos por un segundo y miramos, ¿sí? Aquí dice una tarea de 50 Hz, ¿sí? A un segundo cuando miremos cómo queda compilado, miramos lo siguiente. Aparece que está preguntando por 50. ¿Por qué? Porque está preguntando si el programa ha pasado 50 veces y 50 veces que pasa el programa son un segundo. Si le decimos aquí, pregunte si el programa es, por decir algo, 2 segundos y medio, ¿sí? Entonces 2 segundos y medio serían 2 por 50, 100 más medio segundo. ¿Cuántos ciclos de esos de 50 son? Son 25. Entonces me da 100 más 25
125. Pues vamos a poner 2 segundos y medio. Entonces me debería dar 125 ciclos, 2 y medio, 125. O sea, 2.5 multiplicado por 50 es 125. Vamos a mirar a ver cuando compila. Entonces está preguntando por el valor 125. O sea, el compilador ajusta ese tiempo para que nos dé tiempo real, para que estos segundos nos los convierte a las cantidades de veces que pasa el programa, ¿sí? Y como decíamos, en un programa podemos tener varias tareas a distintas frecuencias. O sea, puedo tener, por ejemplo, ¿sí? Una tarea, vamos a mirar aquí en las propiedades de la tarea las puedo, clic derecho, propiedades de la tarea, ¿sí? O en este botoncito verde también puedo llamar las propiedades. Entonces, este está a 50 Hz. Decir que esta otra tarea la puedo tener, digamos, a 1250. Y esta otra tarea puede estar a, digamos, a 6250 Hz, ¿sí? Y puedo conectar variables entre las tareas y esas variables pueden, sí, intercambiar datos entre tareas. Una tarea que está a 50 Hz le puede estar mandando datos a una tarea que está a 1250 y viceversa. Ahora, ¿qué es importante? Es importante considerar lo siguiente. Si hay un flanco a 50 Hz, ¿sí? Entonces ese flanco, que es un impulso, o sea, se va a ver solo una vez a 50 Hz, en una tarea de 1250 Hz, se va a ver ¿cuánto? 25 veces. O sea que ya en lugar de ser un impulsito, va a ser un pulso que tiene 25 ciclos de la tarea, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O si tenemos un flanco de 6250 Hz, es posible que cuando lo enviemos a la tarea de 1250 Hz o la de 50 no se vea. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente pequeño y veloz para que no lo vean las tareas más lentas. Pero aún así, miren cómo podemos conectar las variables. Generalmente las variables con las que conectamos las tareas entre ellas son variables que se llaman variables estáticas. Las variables estáticas son aquellas que son modificadas, ¿sí? Una tarea no las ve que varían automáticamente, sino que ella misma las modifica. Entonces, eso permite que no se pierdan eventos, aunque si esta tarea que es muy veloz, ¿sí? Genera un evento que queremos que lo vea la que es muy lenta, ¿sí? La tarea que es muy lenta genera un evento que se quiere que la vea la tarea que es muy veloz. Entonces, la idea es que esta variable se genera dentro de esta tarea que es muy veloz, ¿sí? Pero solamente se borra en esta tarea que es muy lenta después de que ella lo detecte. Eso es una forma de sincronizar variables que trabajan en distintos dominios de tiempo, ¿sí? O en frecuencias diferentes. Entonces, eso es un primer concepto. Ahora, ¿cómo trabaja esos tiempos? Entonces, mire, el contador de tiempo en cada paso de la tarea se va incrementando de uno en uno, ¿sí? Y cuando llegue la orden de cambiar de estado, bien sea por tiempo o por eventos de entradas, vuelve y ese contador se reinicia en cero y vuelve y empieza a incrementar. Y siempre está incrementando hasta que llegue la hora de cambiar de estado, vuelve y se inicia y vuelve y empieza a contar, ¿sí? Mire que cada vez cuenta diferente. ¿Por qué? Porque eso depende o de cuánto tiempo cuente el estado o de cuánto se demore en llegar el evento que se está esperando para cambiar de estado. Entonces esa es la forma en que el contador de estados trabaja ¿sí? Ahora, si nosotros lo que queremos es contar tiempos en las tareas que son rápidas, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos crear lo que se llaman bases de tiempo, que contamos ciclos de tiempo y luego creamos un contador que cuenta a menor velocidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque cuando vamos a esas tareas y cuando en la tarea de 50 Hz podemos decir que nos cuente, un tiempo o que tengamos un contador, ¿sí? Vamos a poner un contador de tiempo que esté incrementando tiempo, ¿sí? Y le decimos que sea cada segundo, ¿sí? Por ejemplo, incrementeme el registro temporal a cada segundo, ¿sí? De aquí estamos incrementando tiempo cada segundo. Si queremos hacer este conteo de segundos directamente en las tareas más rápidas, no nos va a funcionar. O sea, decir, vamos a la de 1250. En esta tarea de 1250, hacer eso mismo nos va a tener la siguiente implicación. Si estamos contando ese tiempo, contando en este contador incremental, le decimos que nos incremente el local a tarea, ¿sí? Cada segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a ocurrir.
va a ocurrir que este impulso de un segundo tiene un ancho de un cincuentavo de segundo. Y un cincuentavo de segundo en una frecuencia de 1250 se va a ver 25. O sea que este contador va a incrementar 25 veces cada segundo. ¿Por qué? Porque este impulso de un segundo va a ocurrir a esa velocidad. Entonces nosotros debemos crear divisores de frecuencia diferentes. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se hace agregando, ¿sí? En los bloques, por ejemplo, anterior, ponemos unos contadores de tiempo, ¿sí? Que nos van incrementando el tiempo continuamente, ¿sí? Nos incrementa el tiempo continuamente. Podemos inclusive, ¿con cuál función? Con esta función que se llama timer inc, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero ella nos incrementa cada que haya flanco, o sea que nosotros podemos, ¿sí? Coger digamos, la variable con la que queremos contar, digamos que vamos a contar local C tarea, porque local A es la que está contando. Entonces, aquí esta variable la ponemos a incrementar y sencillamente le vamos a preguntar, cada que llegue a local C tarea, le vamos a decir, cada que llegue a un valor que dé un segundo, entonces, ¿cuándo nos daría un segundo? Cada que cuente 1250, entonces le preguntamos, a través de una comparación, si local C tarea, que es esa variable, ¿sí? Es mayor o igual a 1250, entonces, aquí en lugar de 0 ponemos el valor 1250, es 11.250. Entonces, si es mayor a 1250, entonces ponga 0, ¿sí? O sea, reinicie ese contador en 0. Si no, déjelo en el valor que lleva, en lo que tiene local C tarea. Entonces, esta instrucción que está haciendo esta instrucción, si local C tarea, ¿sí? Si es mayor o igual a 1250, póngala en 0. Aquí aparece un 1. Vamos a decirle primera opción, bajamos a 0, aceptar. Entonces, si es mayor o igual a 1250, regrese a 0. Y si no, siga en lo que iba. Entonces, ese cambio de 0, si usamos local C tarea como base de tiempo, entonces sabemos que local C tarea realmente nos está haciendo una base de tiempo un segundo. O sea que la variable local A ya va a estar trabajando de segundo en segundo, lo que ya podemos entonces hacer transiciones, por ejemplo, de decir, si local A tarea, digamos, es mayor que 10 segundos, y pues igual, pongámosle mejor mayor o igual. Si es mayor o igual que 10 segundos, entonces viene a otro estado, ¿sí? Ahora uno dice, pero no habría que volver a reiniciar local a tarea para volver a contar. Posiblemente no sea necesario. Inclusive esta maniobra podemos llevárnosla, cortarla de acá y ponerla, ¿sí? Acá. Entonces, miren lo que pasa. Él está contando todo el tiempo. Cada que este local C tarea llega a 0 y pasa a 1, él me está incrementando el local A en 1. Y al cambiar de estado, ese conteo se reinicia. ¿Por qué? Porque esta variable que se llama incon, ¿sí? Perdón, no es aquí cambiemos la función, ¿sí? No por la incon, sino que se llama timer inc, ¿sí? Este timer inc se va a incrementar cada que en el registro local A se va a incrementar cada que llegue una base de tiempo local C. Miren lo interesante. Entonces, miren, este timer inc va a ser lo siguiente. Cada que llegue un flanco en local C, que va a llegar cada segundo porque estamos contando hasta 1250, entonces cada que llegue me incrementa esta variable local A. Pero si miramos esa función, vemos que cada que haya inicio de estado, esa variable se carga con 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella está aquí haciéndome toda la función que haría el sistema operativo en la tarea de 50 Hz. Y es incrementar la variable, ¿sí? Todo el tiempo, cada segundo, y cada que haya un cambio de estado, la vuelve y la pone en 0. ¿Para qué? Para que yo pueda usar esa misma variable, ¿sí? Para contar tiempo en el nuevo estado. O sea, que puedo decir que si local a tarea es igual a 4 segundos, ¿sí? Es 4. Entonces, lo que ocurriría aquí en esta lógica es lo siguiente. Vamos a activar una salida acá. Entonces, cada que estemos 10 segundos en el primer estado, pasa al segundo estado y se activa la salida barout 1, que podría perfectamente estar conectada, ¿sí? Esa salida barout 111 podría estar conectada a una salida del autómata programable, a la salida 3, ¿sí? Entonces, cada que pasen 10 segundos se activa la salida 3 y cada que pasan 4 segundos se vuelve y se apaga y usamos esa variable local A como base de tiempo, ya sería equivale a esto que llamamos aquí tiempo estado, a la variable tiempo. Y aquí en esta tarea estamos haciendo toda la función de contar tiempos de la tarea,
¿sí? Y con ellos calcular una base de tiempo que nos incrementa un contador que se pone en cero cada que cambie de estado, que corresponde a este diagrama que vemos acá. Vamos incrementando un contador y cada que ese contador llegue al valor que es, creamos la base de tiempo con la que se incrementa el contador de tiempo que vamos a usar para cambiar de estado, ¿sí? Y luego que empiece otra vez desde cero. Este es, digamos, el concepto, ¿sí? ¿Basado en qué? En que si no lo hacemos de esa forma, ¿sí? Lo que es un impulso de un solo ciclo para una tarea puede ser un impulso de muchos ciclos para otras tareas.